Minutos de gracia. Espero que estéis bien todos y todas. Vamos a grabar la sesión. Os recordamos que si os perdéis alguna parte, luego lo colgaremos en el canal de YouTube. También comentaros que el webinar, el primero que hicimos fue en catalán, este va a ser en castellano en principio, pero las preguntas las podéis hacer en el idioma que queráis, en catalán, en castellano o en inglés, ¿vale? Comentar también, bueno, dar la bienvenida a Xavi, que está aquí conmigo. Yo soy Ulagué, ahora nos presentaremos más como Dios manda. Y también está Aina en la producción. Si tenéis preguntas, las podéis dejar en el chat, las iremos recogiendo y después procederemos a responderlas. Entonces, os contamos un poco el plan. Nuestro plan es hoy hablar durante unos 40 minutillos, algo así. Y luego lo importante es que hagáis preguntas, ¿vale? Nosotros nos hemos reservado de 7 a 8, entonces ahora empezaremos, 40 minutitos de charla y luego encantados de resolver preguntas. Si hay más, os podemos quedar más. Y si hay menos, pues nos quedaremos menos. La idea, lo que vamos a explicar nosotros, básicamente estamos encantados de explicarlo, pero lo hemos ido desarrollando con la experiencia, ya lo sabemos. La idea es que os sirva a vosotros y a vosotras, ¿vale? Entonces, vamos un poco a entrar en materia. Me presento, yo soy Ulagué, soy el co-CEO de Drivia y también soy científico de datos, ¿vale? Tengo un doctorado en física teórica, pero eso ya queda un poco lejos. Y bueno, la idea de hoy, estoy aquí con Xavi, que es el líder de nuestros Data Scientists, y la idea es hablar un poco de ciencia de datos, pero no tanto desde la parte técnica, sino más de la parte de gestión de proyectos, que es tan o más importante que la parte técnica. Entonces, nuestra idea es dividir la charla en 3, como os he dicho, 40 minutitos. Una primera parte para explicar qué es para nosotros un proyecto de innovación con datos y para que os podáis hacer una idea de qué es lo que es y qué es lo que tengo que evaluar para saber si estoy preparado como empresa para hacer un proyecto de este tipo, ¿vale? Esto no sería la introducción. La segunda parte será de... Aina, ¿te puedes mutear? Perdona, es que oigo ruidos en el segundo... Vale. La segunda parte va a ser sobre todo de estos de do's and don'ts. O sea, nosotros hemos hecho más de 30 proyectos en el tiempo que llevamos en Drivia. Ahora comentaré un poco más. Y la idea es un poco, pues lo que hemos aprendido, comentaros cosas que creemos que son importantes a tener en cuenta, cosas prácticas. Y finalmente Xavi va a cerrar un poco la charla hablando un poco de bueno, esta figura de los científicos de datos, dónde encontrarlos, qué hay que tener en cuenta, cómo gestionarlos bien, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os guste y pues vamos allá. Voy a empezar un poco explicándoos quiénes somos, ¿vale? Drivia, Xavi, ¿puedes pasar? Vale. Xavi está proyectando porque como luego vamos a cambiar. Pues básicamente, bueno, espera, voy a proyectar yo mejor, que será un poco más cómodo. A ver si funciona. Vale. Creo que sí funciona. A ver. ¿Qué pasa? Vale, perfecto. Pues vamos allá. Lo que os decía. Uy, vale. En Drivia, ¿qué somos? Nosotros somos un estudio de innovación con ciencia de datos y eso significa que básicamente somos una pequeña empresa estudio, boutique, que nos dedicamos a generar soluciones para nuestros... Nos ven a ver clientes que tienen algún problema y lo intentamos solucionar con datos, ¿vale? Eso puede querer decir hacer cosas muy, muy complejas o hacer cosas muy, muy sencillas, ¿vale? Entonces, bueno, llevamos unos 4 años, somos este equipo, como podéis ver, todos Data Scientists, los hemos reclutado y formado entre Xavi, yo y Paul, que es el otro cofundador. Y bueno, la idea es pues, que con esta base os expliquemos lo que hemos aprendido haciendo todo esto. Entonces, para empezar, me gustaría explicar un poco qué es para nosotros un proyecto de innovación con datos, ¿vale? Porque pues, datos hay en todos lados, innovación hace todo el mundo, pero nosotros hacemos una parte muy concreta, que es esta de la innovación con datos. Entonces, bueno, para motivar un poco la charla, me he ido un poco a la típica definición de la Real Academia Española, ¿vale? De la palabra innovación. ¿Por qué? Porque muy a menudo en muchas empresas hay muchos departamentos de innovación, pero a mí de las dos aceptaciones de innovación me interesa la segunda, ¿vale? Que es innovar con un objetivo, ¿vale? ¿Cuál es este objetivo? Pues el objetivo es de colocar una cosa en el mercado. Cuando digo mercado, puede ser hacia afuera o puede ser dentro de mi empresa. Pero los departamentos de innovación o cuando se hacen cosas de innovación se tienen que hacer para resolver una cosa que no está resuelta.
Innovar no es una cosa en sí, no es una cosa buena en sí misma. Innovar es bueno si se tiene un objetivo concreto de una necesidad que no está resuelta. Es hacer las cosas diferentes, pero sobre todo hacerlas mejor, ¿vale? Entonces, de esas 3 palabras, la primera, innovar. Buscar una necesidad no resuelta con un objetivo en mente. Perfecto. La segunda cosa, proyecto. Para mí un proyecto es el designio, es esta tercera aceptación. Ay, perdón, un momento. Aina, et pots mutejar? És que me estoy oyendo a mí mismo. Perdonad, ¿eh? Sí, ahora En el segundo dispositivo. Vale, ya está. Perfecto. Vamos a volver aquí. Ok. Vale. Ahora no sé si estoy compartiendo. Esto es un... A ver, comparto otra vez. Vale, perdonad, ¿eh? Ahí estábamos. Vale. Os he hablado de innovar. Os he hablado de la segunda palabra que creo que es muy clave aquí, que es un proyecto, ¿vale? Un proyecto es la idea de hacer algo. Y para mí, hacer algo lo que significa es que cuando yo quiero hacer algo, dedico unos recursos a hacerlo. Es decir, yo tengo una idea para innovar, una necesidad, pero también tengo que dedicar unos recursos. Y eso quiere decir que tengo que plantearme cuánto dinero quiero gastarme, cuánto tiempo, cuánto va a empezar, cuándo va a acabar, qué equipo le voy a dar. Y más importante, cuando hablamos de proyecto, tenemos que tener en mente que no estamos comprando lavadoras. Cuando hablamos de innovación con datos, las cosas pueden funcionar o pueden no funcionar. Fijaros que no digo que pueden fracasar, porque fracasar es no aprender. Entonces, yo puedo empezar queriendo hacer A, acabo haciendo B, he aprendido cosas, el proyecto, entre comillas, no ha hecho lo que tenía que hacer, pero sí ha aprendido. Vale, correcto. Pero la idea de esta slide que os tenéis que quedar es que para mí un proyecto de innovación con datos es hacer algo nuevo, pero hacerlo con unos recursos detrás, no hacer por hacer. Y la última cosa, que también a veces se nos olvida, es que, bueno, hay muchas definiciones que encajarían con esta idea de hacer un proyecto de innovación, pero la idea es hacerlo con datos. Y hay mucha gente que considera datos cualquier cosa, pero datos no son para nosotros cualquier cosa, ¿vale? Para nosotros unos datos básicamente son el testimonio, como os he puesto aquí, de algo que ha sucedido, es decir, datos correctos, y que se puede tratar con una computadora. Datos pueden ser registros de cualquier tipo, pero tienen que ser registros con una cierta estructura, porque si no una computadora no los puede analizar, y si no los puede analizar una computadora, pues no sirven para nada. Los registros escritos de la biblioteca de la Enciclopedia Británica pues están muy bien, pero si no se digitalizan no nos sirven para hacer un proyecto de innovación con datos, ¿vale? Entonces, para mí la definición es esta, hacer algo que no existía antes, con unos recursos y con datos, ¿vale? Entonces, bueno, cuando tenemos esto en mente, decimos, vale, voy a hacer un proyecto de innovación con datos, lo siguiente que tenemos que hacer es pensar en qué punto del ciclo de explotación de datos estamos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no todas las empresas están en el punto para poder explotar datos de manera efectiva. Y cuando hablamos de este ciclo, nosotros lo dividimos en 4 etapas, ¿vale? Podrían haber más, podrían haber menos, pero es una simplificación sencilla que ayuda a hacerse una idea mental de lo que estamos hablando. La primera parte es tener datos, ¿vale? Es lo necesario e imprescindible para poder hacer un proyecto de innovación con datos. No suficiente, pero es imprescindible. Sin datos no podemos cocinar, es nuestra materia prima, ¿vale? Pero bueno, la gente confunde datos con información. Una cosa es tener datos, la otra cosa es tener información. Entonces, lo primero que podemos hacer con estos datos es obtenerlos, ordenarlos, limpiarlos, entenderlos, darles contexto. Y esto nos da una foto de estos datos. Y lógicamente esto nos da información sobre lo que está pasando hoy, ¿vale? Muchos proyectos, sobre todo los que se impulsan desde departamentos tecnológicos, son del tipo 1, de este tipo, de hablar de datos. Pero nosotros consideramos que tienes que intentar darle más valor. Entonces, la primera capa de valor es información, que serían los típicos proyectos de dashboards o visualizaciones, le llaman cuadros de control, cosas así, ¿vale? Es lo que se le llama el business intelligence. Esto está muy bien porque da una foto de hoy, pero tampoco tiene un poder muy transformador, porque tú lo que quieres al final es respuestas a unas preguntas en concreto. Y la pregunta típica es, ¿qué es lo que pasará mañana? Entonces, para Drivia, cuando hablamos de explotación de datos o de innovación con datos, hablamos del tercer y el cuarto nivel de la pirámide. ¿El tercero cuál es? Es, vale, yo tengo mis datos, los tengo ordenados, sé lo que está explicando estos datos,
pues me voy a ir a intentar predecir qué es lo que pasará mañana. ¿Por qué? Porque si yo puedo predecir algo, puedo intentar anticiparme a eso, ¿vale? Lo que pasa es que muy a menudo estos algoritmos de predicción no son muy explicativos de lo que está pasando. Y sobre todo en las empresas, en el sector privado, las personas de negocio lo que quieren saber es, vale, yo quiero saber una predicción, cuántos periódicos voy a vender mañana, pero yo también quiero saber el por qué, porque si sé que una cosa va a pasar pero no puedo accionar encima, pues no me sirve de mucho, ¿vale? Entonces, dentro de este ciclo de explotación de datos, cualquier paso en la pirámide es importante, pero es interesante centrarse en esta parte de arriba, porque aquí es donde vienen realmente los beneficios. Es decir, si yo soy capaz de predecir cosas bien o de entender bien procesos de mercado, modelizarlos bien, puedo accionar cosas. Si yo solo tengo un dashboard que me explica cuántos periódicos estoy vendiendo hoy, pues es muy bonito y está muy bien, pero no me permite accionar o mejorar el negocio, ¿vale? Y esto nos lleva a la segunda dimensión que hay que tener en cuenta para considerar si estamos preparados para hacer un proyecto de innovación con datos, ¿vale? El primero, como he dicho, es tener estos datos, ¿vale? Y tener una necesidad y tener unos recursos. El segundo es considerar si vale la pena. ¿Por qué? Porque no todas las empresas necesitan inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, nosotros lo representamos de esta manera, le llamamos el cuadrante Data Driven, donde en un eje tenéis una dimensión que es la digitalización, el grado de digitalización de una empresa, y en el derecho, y en el horizontal, perdón, tenéis el grado de automatización posible, ¿vale? Entonces, el peor nivel en el que uno puede estar es el de abajo a la izquierda, que es todo lo hacemos a mano, no tenemos nada digitalizado, nada automatizado. Bueno, ahí tenemos que iniciar un proceso de transformación digital. No será un proceso de transformación digital de datos porque no hay datos, pero eso es el primer paso que tenemos que atacar. Entonces, ¿cómo se ataca esto? Yendo hacia arriba, digitalizando. ¿Qué podemos digitalizar? Pues tenemos que empezar a guardar datos sobre los procesos de la empresa. Por ejemplo, mis relaciones con mis clientes, pues un CRM. Un CRM no es más que una herramienta que me guarda las interacciones con los clientes. ¿Y eso para qué es útil? Bueno, si tengo 5 clientes no me es muy útil, pero si tengo 10.000 clientes o potenciales, me es útil para aprender cuáles son los que compran más o no. Otro ejemplo, una ERP. Una ERP no es más que una base de datos muy bien estructurada que guarda procesos empresariales. Típicamente, pues por ejemplo, nosotros tenemos un cliente que fabrica tornillos, pues se guardan las órdenes de fabricación. Y eso es interesante porque luego puedo empezar a calcular cuántos tornillos típicamente se fabrican en no sé qué mes, por ejemplo. Esto es digitalización y esto es especialmente importante, ahora lo hemos visto, pues por ejemplo, durante el coronavirus, porque si yo de golpe quiero hacer el trabajo en remoto, pues si está digitalizado las cosas es mucho más fácil porque puedo acceder desde casi todos los rincones, ¿vale? Esto me permite un cierto grado de automatización. Por ejemplo, yo me puedo poner alarmas en el CRM que me diga, si no has hablado con alguien durante 3 meses con este cliente, te salta una alarma. Bueno, ese es el tipo de cosas que buscamos. Buscamos escalar, buscamos hacer cosas mucho más rápido que las hacíamos y eso los ordenadores son especialmente buenos. Ahora bien, una vez estás digitalizado, tú puedes tirar hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Y qué es lo que quiere decir con eso? Tú puedes tirar por ver estos datos, tener una interficie que te diga cómo son estos datos. Y esto es una parte que es importante porque muchas veces yo tengo mis datos en el CRM o en la ERP o en muchas fuentes de datos de mi empresa, pero nadie se ha preocupado de limpiarlos ni de interconectarlos. Pues un paso importante es limpiarlos, interconectarlos, ver lo que hay dentro, ¿vale? Entonces, esto es válido para todas las empresas, pero hay empresas que no necesitarán la automatización ni la inteligencia artificial por su foco de negocio. Si yo tengo muy pocos clientes o tengo muy pocas referencias en mi catálogo o tengo muy pocos empleados, no me sale a cuenta automatizar nada porque las personas que tengo ya lo hacen y lo hacen bien. Ahora bien, cuando empiezo a hacer tareas muy repetitivas y muy concretas, entonces ahí es donde los ordenadores me pueden ayudar mucho, prediciendo cosas y analizando los procesos, ¿vale? Entonces, lo que os decía, más allá de tener datos y tenerlos automatizados y en buen estado, yo tengo que evaluar qué tipo de tareas me pueden ayudar y la inteligencia artificial me puede ayudar. Y estas tareas son las que tienen datos bien estructurados y digitalizados, pero sobre todo también las que son susceptibles de ser automatizadas. Son tareas suficientemente sencillas para que haga un ordenador y suficientemente grandes, muchos clientes, muchas horas, muchas referencias, para que una persona no las pueda hacer.
¿vale? Entonces, lo que vale la pena preguntarse aquí es ¿dónde está mi empresa? ¿Por qué? Porque a la hora de empezar un proyecto de innovación con datos, depende de dónde estoy, el proyecto va a ser más caro o más barato, ¿vale? Por ejemplo, si yo empiezo en una base si no tengo datos, como os he dicho, no puedo hacer nada. Ahora bien, si yo tengo una base poco digitalizada, pues el primer proyecto me va a costar bastante, ¿vale? Por dos razones, y aquí os lo pongo por colores del tema del dinero, que creo que es una abstracción, es dinero, es tiempo, es recursos, es equipo, ¿vale? Pero aquí se me abren dos vías. El primer proyecto lo puedo usar como una palanca para unificar mis datos y ordenarlos, que sería ir hacia la izquierda, y por qué no visualizarlos, o también directamente para automatizar cosas. Pero el primer proyecto siempre será muy duro porque será exploración de datos, reordenar fuentes de datos, familiarizarme con el modelo de negocio, rascar porque se acumula mucha porquería en estas fuentes de datos que son todas diferentes. Esto hay que asumirlo cuando se empieza un proyecto de transformación digital en ciencia de datos, ¿vale? Esto hay que asumirlo, entenderlo y asimilarlo. Entonces, esto requiere también mucho sponsorship por parte de la gente que suelta el dinero o de la dirección de la empresa. Entonces, lo que decía, una vez hecho el primer proyecto, yo puedo tirar hacia un tema de BI o de consolidar estos datos en una fuente unificada o directamente a un proyecto de innovación o de inteligencia artificial. El segundo proyecto me será más sencillo porque ya habré aprendido muchas cosas. Y a partir de aquí ya empieza un poco el ciclo virtuoso, que es como ya he ordenado mis datos, ya tengo una infraestructura buena, ya conozco el negocio, la innovación se acelera. Es mucho más fácil hacer pruebas de concepto. Si no tengo todo esto, no puedo hacer una prueba de concepto. Y esto es una de las razones por las cuales solo unas ciertas empresas de un cierto tamaño, si me haces mojarme a partir de 50 millones de euros de facturación, o startups, que es un poco diferente, si no tienen la infraestructura, les es una barrera de entrada muy alta para poder hacer proyectos de datos. El segundo caso es más fácil. Yo tengo una empresa más digitalizada, tengo los datos interconectados, los tengo bien ordenados, pues ahí es esperable que los costes sean mucho menores, ¿vale? El primer proyecto no lo he puesto en verde porque seguirá siendo caro en el sentido de que el profesional o el departamento de datos que queremos montar o los que hemos contratado tienen que entender los datos, hablar con el departamento de sistemas, hablar con las personas de negocio, pero la evolución será mucho más fácil. Rápidamente podemos hacer un proyecto que dé unos ciertos resultados y un cierto beneficio y cada vez será más fácil y más rápido hacer nuevos proyectos más innovadores, más sencillos, porque cada vez conoceremos más el negocio, tendremos la infraestructura montada y tendremos las prácticas para hacerlo, ¿vale? Entonces, lo que os tenéis que dar la idea es si estáis preparados o no, si estáis digitalizados o no, y el nivel de inversión que necesitaréis en función de en qué punto del cuadrante estáis. Y la última es si realmente necesitáis hacerlo o no. Insisto, por ejemplo, yo qué sé, una empresa de marketing, una agencia digital de marketing, pues igual no necesita este tipo de cosas. Es un tema que hay que plantearse. El tipo de proyectos que se pueden hacer ya lo tratamos en otro webinar, lo podéis consultar que es más técnico, lo podéis consultar en el canal de YouTube, porque hoy estamos hablando más de temas más de management, ¿vale? Pero podéis entrar ahí y veis los tipos de proyectos típicos que son buenos para escalar procesos. Entonces, un poco la idea. ¿Puedo empezar en cualquier momento? No. Puedo empezar si yo al menos tengo una digitalización. Ahora, tengo que entender que esto es una inversión de largo plazo. ¿Que dará resultados a corto plazo? También, pero que la curva de entrada es cara y al principio me va a costar. Y esto cuando hablamos de iniciativas internas hay que explicarlo lo primero, porque si no, los proyectos ya nacen cojos, porque tienen mucha presión por dar resultados y esta presión acaba haciendo que sean pequeños proyectos que no tienen un impacto real, ¿vale? Entonces, un poco resumiendo, ¿qué es lo que necesitamos para cuando hablamos de innovación en ciencia de datos o proyectos de innovación con datos? Lo primero, recursos bien delimitados. ¿Quién se va a encargar de qué? ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a acabar? ¿Qué dineros tenemos? ¿Cómo vamos a evaluar el proyecto? Y la gestión de expectativas. Si es un primer proyecto en una empresa poco digitalizada, tiene que ser un proyecto sencillo. Y entonces vamos acelerando y vamos complicando y vamos siendo más ambiciosos. La segunda cosa, importantísima, la más importante, no hay que hacer innovación porque toca, no hay que comprar un Big Data o un Data Lake porque el nombre es muy guay, no hay que
que hacer proyectos de deep learning o de nombres raros. Olvidaros de los nombres. Lo que hay que buscar es una necesidad importante que no esté resuelta y que sea lo más concreta posible. Cuanto más concreta es una necesidad de ciencia de datos, más fácil es evaluarla y más fácil es resolverla. Entonces, analizar en la pirámide que os he dicho si es una tarea que vale la pena predecir o escalar, es decir, si es una tarea que para mi empresa tendrá el valor de la escalabilidad, es decir, me va a ahorrar tiempo, y siempre con un producto final en mente. No haced cosas porque toca hacerlas, sino, no, hacemos una exploración y ya qué tal. No, si empiezo un proyecto es porque hay una necesidad tangible y quiero resolver algo hasta el final, ¿vale? Y el último es encajarlo en este cuadrante que os decía, en la estrategia de la empresa. Dos temas importantes, pero que no son secundarios, lo que os he dicho, los datos. Los datos no es solo guardar cosas, es guardarlas bien. Yo puedo tener la biblioteca de casa mal ordenada o bien ordenada. Guardar datos vale dinero, pero luego permite hacer todo este tipo de cosas que estamos hablando, ¿vale? Y resulta que las empresas más punteras y las empresas que generan más beneficio del mundo están muy digitalizadas, tienen los datos bien hechos y automatizan muchas cosas. Bueno, porque han hecho esta inversión inicial. Y este último punto, que para mí es importante, si ya tenéis una infraestructura, os va a ser mucho más fácil. Si no la tenéis, pues tenéis que hacer un diseño compatible con esto. Y hay un tema importante que luego hablaremos, que es el tema de las interfaces, que es que si ya tengo un software de Business Intelligence o un software para hacer dashboards o para hacer esto que decía, ¿no? Cuadros de comandos, me va a ser mucho más fácil desplegar este tipo de algoritmos, porque en este tipo de algoritmos lo que brilla más es lo que no se ve, ¿vale? Y bueno, con esta introducción ya he ido tocando muchos de los temas que os quería comentar, pero ahora entramos un poco más al detalle. Ahora hemos entendido qué es un proyecto de innovación con datos, qué ingredientes necesita antes de empezar. Pues ahora que los tenemos, vamos a ver qué son las cosas importantes una vez ha empezado el proyecto, ¿vale? Y la primera y la más importante es los proyectos necesitan los proyectos de ciencia de datos, especialmente los primeros, por eso que os decía que son un poco caros al principio, necesitan mucho respaldo interno, ¿vale? Y para que tengan respaldo interno, tienes que resolver la necesidad adecuada en el momento adecuado y a la persona adecuada, ¿vale? Esto es importantísimo. Es decir, hay que seleccionar bien lo que se quiere hacer y hablar con esa persona para encontrar un apoyo fuerte que sea un sponsor interno dentro de la empresa. Y eso implica también no utilizar grandes palabrotas. Aunque sea importante venderlo internamente, hay que ser honesto, hay que hablar en un lenguaje normal. No hay que decir Big Data, inteligencia artificial, Deep Learning. No, explícale a la persona cómo le vas a ayudar, cómo vas a hacer su vida más sencilla. Explícale al director de la empresa cuánto potencialmente dinero nos vamos a ahorrar. Este tipo de cosas. Parece una tontería, pero es muy importante cómo se comunican estos procesos internamente. Este es el primera cosa que es muy importante y que no voy a parar de insistir, la comunicación. Y la comunicación apuntando donde toca. Necesidad, usuario y dónde está en la estrategia de la empresa. Esto sintetiza lo de la primera parte de la charla. La segunda cosa que es muy importante de la comunicación y que creo que es muy valiosa. Cuando hago un proyecto de ciencia de datos, a diferencia de otros proyectos, tengo que relacionarme con muchas partes de mi empresa, ¿vale? Tengo que hablar con los de sistemas, tengo que hablar con la gente de negocio, muy a menudo tendré que hablar con gente externa, con gente de dirección, con el departamento que va a implementar o que va a usar lo que yo estoy haciendo. Entonces, para eso es importante dotar de una historia el proyecto. ¿Por qué? Porque como vas a tener que hablar con mucha gente y vas a necesitar que te hagan muchos favores, tienes que irlos convenciendo uno a uno. Y para hacerlo tienes que ser muy directo. Es decir, tienes que darles una motivación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo os vamos a ayudar? Porque si tú me das acceso a estos datos, o si tú limpias estos datos, o si tú le pides a un comercial que guarde todas las interacciones con su cliente, en el futuro te voy a ahorrar tiempo o te voy a ahorrar que hagas visitas que no tocan, porque voy a predecir mejor qué visitas son las buenas. O al de la fábrica le voy a ahorrar el estrés de tener que producir de más. Me estoy inventando, pero la idea es rodearlo de una historia que sea transparente y que pueda ir convenciendo a la gente. Y cada persona necesitará sus motivaciones, pero hay que explicarlas todas, ¿vale? En esta dinámica de comunicar también hay una parte de management que es de generar confianza. Lo que os decía antes, los proyectos, la innovación con datos se acelera, cada vez es más rápida, pero al principio cuesta de empezar.
Cuesta porque necesitas buenas infraestructuras, necesitas los datos, etc. Entonces, para esto hay que crear una relación de confianza. ¿Y eso qué significa? Gestionar las expectativas. Gestionar las expectativas significa tener muy claro que cuando yo quiero hacer una iniciativa de ciencia de datos, tiene que ser una iniciativa con muchas patas y muchas etapas, pero que genere resultados al corto, al medio y al largo plazo. Entonces, la primera cosa que os tenéis que quedar, y la más importante de esta slide, creo, es nunca empecéis por el proyecto más difícil. Es decir, siempre nosotros que vamos a visitar una empresa, hacemos una exploración de proyectos y siempre sale el proyecto. El proyecto es lo que le molesta a todo el mundo y todo el mundo está de acuerdo en que le molesta eso. Bueno, si vais a un sitio a empezar algo de datos, no empecéis por este, porque como es el más difícil, seguramente es el que tiene más ramificaciones, ¿vale? Y más dificultades. Entonces, si empezáis con este y os encalláis, no vais a generar la confianza que os decía para ir convirtiendo a la gente poco a poco dentro de la empresa. Y, por tanto, os va a costar mucho liberar este proyecto de estrés para luego generar los resultados, como os decía, que se aceleran con el tiempo. Por tanto, empezad por un proyecto que igual tenga menos impacto, pero que sea más fácil. La primera cosa. La segunda, sed transparentes también con lo que va a costar. O sea, no vayáis a un sitio, yo quiero convencer a mi jefe para hacer un departamento de datos, no le digáis que le va a costar 1.000 euros porque es mentira. Y entonces, si es mucho más barato hacer una inversión fuerte durante un tiempo que ir haciendo microinversiones con chapucillas, ¿vale? Eso también implica que las preguntas incómodas se tienen que hacer al principio. Preguntas del estilo, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si no tengo acceso a los datos? ¿Qué pasa si los datos están mal? Etcétera. Esto hay que preguntarlo antes de empezar el proyecto, no después. Lógicamente, anticipar los problemas es muy difícil, pero esto lo hemos visto nosotros muy a menudo, que la gente se sorprende cuando les planteamos las preguntas incómodas que nadie quiere hacer al principio. Pues esto es generar confianza. En la misma línea de generar confianza, una cosa muy, muy importante es reducir el hype, ¿no? Las palabrotas. La gente quiere que tú le hables en términos que comprenda. Entonces, busca los términos adecuados para hablar con cada persona. Y de la misma forma, y este es el segundo punto más importante, el primero es no empezar por el proyecto difícil, el segundo es, por favor, no jugar al juego del teléfono. Es decir, la persona que va a ejecutar un proyecto tiene que ser la misma que lo explica y la misma que decide sobre el proyecto. Porque si empezamos a jugar al teléfono, por ejemplo, lo que pasa mucho en unas consultoras, que el comercial vende algo que luego no se puede hacer. Los proyectos de datos sufren mucho con esto. Porque si el que necesita los datos no es el mismo que el que los va a analizar y no es el mismo que el que va a hacer la interficie para integrarse con no sé qué, típicamente empiezan a fallar y empiezan a haber muchos problemas de comunicación que derivan en problemas de coste, ¿vale? Más cosas de management, y esta es muy importante. Abrazad el cambio. No vendemos lavadoras. Vendemos una cosa que es queremos resolver una necesidad, pero de cómo va a ser el proyecto final a cómo lo planteamos va a cambiar un montón, ¿vale? ¿Por qué va a cambiar? Porque los datos pueden cambiar, los comportamientos que queremos predecir pueden cambiar y el entorno puede cambiar, ¿vale? Eso no quiere decir que no tenemos que planificar, pero tenemos que planificar de una manera ágil. ¿Qué quiere decir planificar de una manera ágil? Centrarse más en los costes que en las etapas en sí. Es decir, yo sé dónde quiero ir, pero sobre todo tengo que pensar cuáles son mis prioridades. Y típicamente las prioridades son coste, tiempo, abasto y precisión. Entonces, yo antes de empezar el proyecto tengo que poner unas prioridades, unos números. Nosotros típicamente hacemos un ejercicio de poner puntuaciones. ¿Por qué? Porque esto me da las herramientas de ir tomando decisiones a lo largo del camino sin tener que caer en el micromanagement, ¿vale? Entonces, Agile no quiere decir, mucha gente te dice, no, hagamos un proyecto Agile y se piensa que ahí no hay planificación. No, eso no es lo que significa un proyecto Agile. Un proyecto Agile significa que abrazas el cambio basándote en estas normas de priorización y permites que haya desviaciones en el proyecto. Eso no quiere decir que no evalúes cada N pasos cómo estás haciendo las cosas. Y sobre todo, que eres honesto contigo mismo. Es decir, si has puesto unas normas, las cumples, ¿vale? Vale, hemos hablado del management y ahora hablamos de otra de las claves. Hemos hablado de comunicación, de management
Y otra cosa que os quiero comentar, que para mí es esencial, todas son esenciales, evidentemente, pero estos 4 puntos es cómo ejecutamos el proyecto. Y a mí me gusta esta frase, que un departamento de datos, sea una consultora o sea un departamento interno, se parece más a un Delta Force que a una guerrilla y que a un pelotón de infantería. ¿Qué es un Delta Force? Es la unidad esta de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos. Al final son un grupo de personas que son altamente especializadas en algo, pero complementarias, pero que trabajan con herramientas comunes y, sobre todo, que se apoyan en otras unidades. Pues, por ejemplo, si necesitan apoyo aéreo, pues se lo dan, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia con una guerrilla? Una guerrilla son gente muy creativa, pero que típicamente cada uno va un poco vestido como quiere, con el equipo que quiere, no hay una uniformidad. Y el otro ejemplo es un pelotón de infantería, que todo el mundo va igual y no importa que seas nada creativo, porque lo importante es que todo el mundo haga lo mismo de la misma forma. Entonces, para mí lo importante para gestionar un proyecto de datos es usar la regla del 80-20. ¿Qué es la regla del 80-20? 80% protocolo, 20% creatividad, ¿vale? Lo que quieres conseguir aquí es usar herramientas que todo el mundo use las mismas, usar protocolos que todo el mundo use los mismos, que permitan la creatividad, pero que sean los mismos para todos, para que haya unos canales de comunicación y unas maneras de trabajar que sean acumulativos. ¿Qué quiere decir acumulativos? Quiere decir que, como yo siempre hago lo mismo, es decir, los proyectos de datos se parecen a un huevo o una patata cada uno, pero si yo siempre los hago con el mismo método, lo que acabo consiguiendo es que acabo construyendo una cosa que se va acumulando el conocimiento, se va acumulando las maneras de hacer, puedo iterar, puedo evaluar, puedo mejorar. Si no pongo estas normas y todo es libre, pues cada uno trabaja como quiere, entonces pasa el típico problema que le llamamos el problema de autobús, que es que si atropellan al líder del proyecto, por desgracia, un autobús, pues el proyecto se cae. ¿Por qué? Porque no hay este balance 80-20, ¿vale? En la misma línea, también, y eso es importantísimo, una cosa que se quejan muchos departamentos cuando hablan de que han hecho cosas de datos, es que, bueno, yo puedo hacer bien la comunicación, hago bien el management, hago bien los protocolos, lo que no hago bien es el despliegue técnico. Entonces, una implementación las ideas están muy bien, pero lo que es bueno es realmente una implementación, porque es donde te pillas los dedos. Mantener soluciones de datos es caro. Entonces, para que sea más barato, lo que tienes que implementar son técnicas de ingeniería del software correctas, ¿vale? Y eso implica tener un código bien hecho. Todo el mundo puede programar, pero programar bien no es tan sencillo y necesita tiempo. Entonces, si tú eres un gestor de proyecto y te viene el jefe de calidad y te dice que necesita más horas para refactorizar o mejorar el código, creedme que es importante hacerle caso, porque si no, esta velocidad de aceleración de la innovación que os comentaba antes no se da. Lo mismo con la documentación. Documentar es importante. No hay que pasarse, pero es importante. ¿Por qué? Por el efecto del autobús. ¿Qué pasa si se me va esta persona? Mi departamento se cae. ¿Por qué? Porque no tengo la documentación correcta. Y es una buena inversión, porque si yo hago bien las cosas con una misma metodología, a la larga estas cosas son más baratas de mantener. Y si son más baratas de mantener, los de sistemas están más contentos conmigo y me ayudan más a hacer nuevos proyectos más interesantes. ¿Vale? Y acabo con los 2 últimos puntos antes de pasar a la batuta a Xavi, que creo que, bueno, es los que todo el mundo se imaginan, pero que a veces no se tienen en cuenta. Cuando hablamos de proyectos de datos, todo el mundo dice, no, tengo no sé cuántos datos de este dataset, de este y este. Lo importante no es tener los datos mejores, es tener los necesarios. ¿Qué quiere decir eso? Que integrar datos nuevos vale dinero, ¿vale? ¿Por qué? Porque los datos tienen formas diferentes. Entonces, para que os hagáis una idea, integrar un archivo de 100.000 líneas, básicamente te puede costar entre 1 céntimo la línea y medio euro. Depende un poco de lo que os decía, si es un proyecto que es el primer proyecto, si no, si el acceso es sencillo. Pero como podéis ver, esto no es barato. Luego, cuando ya tengo la infraestructura montada, la cosa se acelera y es más barata. Pero al principio, cuando os planteéis un proyecto, no por tener muchos datos diversos, lo voy a hacer más rápido o mejor, porque integrar estos datos vale dinero. La segunda cosa es, nunca empecéis un proyecto sin asegurar el acceso a datos. ¿Qué quiere decir asegurar el acceso a datos? Quiere decir asegurarlo, quiere decir que no me han prometido que me lo van a dar, sino que lo tengo y lo puedo tocar. ¿Por qué? Porque si no los proyectos se embarrancan, porque todo el mundo tiene mucho trabajo y el que te tiene que dar acceso no te lo da, y el proyecto no empieza. Entonces, no empecéis un proyecto hasta que no os aseguréis que el acceso a datos está bien controlado, ¿vale?
De la misma manera, no empecéis un proyecto si no sabéis cómo lo vais a mostrar. La forma puede variar, pero cómo lo vais a integrar, cómo lo vais a enseñar los resultados, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros solo valoramos lo que podemos ver, ¿vale? Y esto hay una frase que a mí me gusta mucho, que es la mejor ciencia de datos y inteligencia artificial no es la que no se ve, pero se nota. Cuando tú vas al Google y escribes mal el nombre de Drivia y Google te corrige, esto es un algoritmo, pero tú no ves el algoritmo, tú ves el resultado, que es sencillo, fácil y bonito. Entonces, no empecéis proyectos sin pensar cómo, de qué forma, más o menos, más en global, cómo lo vais a meter con los usuarios. La primera cosa. La segunda, hacerlo lo más simple posible. Que sea simple no quiere decir que sea sencillo. Es lo que os decía del Google, que te corrige automáticamente. Esto implica muchas cosas, pero parece simple, pero no es sencillo, ¿vale? Segunda cosa, la manera para hacerlo es lo más rápido posible que podáis en un proyecto, haced un prototipo y sentad a los usuarios delante del prototipo. Porque las personas te pueden decir misa que hasta que no tocan las cosas, por un tema de cómo somos los humanos, les es muy difícil proveer un feedback correcto. Tercera cosa, medite el feedback, el activo y el pasivo. ¿Qué es el pasivo? Es lo que la gente no te dice, pero hace. Si yo mido los clics y mido cómo se comporta con mi prototipo, me permite mejorar. Y eso es especialmente importante. Ahora estamos trabajando con una empresa, por ejemplo, que tiene un montón de funcionalidades y les preguntamos si evaluaban qué funcionalidades están usando, porque mantener un sistema con un montón de funcionalidades pues vale mucho dinero. Pues nos dijeron, bueno, sí, lo guardamos, pero no medimos. Bueno, pues igual si lo mides, puedes eliminar cosas que no usa nadie, pero que te están costando dinero, ¿vale? Y finalmente, en proyectos de predicción, la interacción del usuario es capital. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo un proyecto de predecir ventas, por ejemplo, y no tengo en cuenta que el cliente tiene que corregir las predicciones, el cliente lleva 20 años vendiendo cosas. Él ya sabe muchas cosas que yo no sé. Entonces, si yo le pongo la opción de corregir mi algoritmo, el algoritmo puede aprender. Pero para que la persona pueda corregirlo sin que yo esté enfrente, tiene que tener una interacción que se lo permita. Y esto hay que pensarlo antes de poner el algoritmo en producción, porque si no, cuando ya lo he pensado ya es tarde. Y el usuario tampoco lo usa porque dice, no lo uso porque no funciona bien, porque dice que voy a vender 100.000 unidades de esto y yo sé que como son vacaciones y es San Valentín van a ser 200. Bueno, pues a esto hay que pensarlo antes de desplegar un prototipo, porque si no, pierdes gente por el camino. Y es la gente que te va a validar el éxito o el fracaso de un proyecto. ¿Vale? Entonces, simplificando mucho, y se lo paso a Xavi, que estamos un poco pasados de tiempo, pero bueno. Comunicar, ser muy directo, muy franco y detectar con quién tengo que hablar, los pain points, los usuarios, en el momento adecuado, la necesidad adecuada. ¿Vale? A nivel de management, abrazar el cambio. Los proyectos van a mutar, pero eso no significa que no haya herramientas para hacer eso. ¿Cuál es? El método Agile, este que comentaba. Y gestionar las expectativas. Nunca empezar por el proyecto más difícil el primero y, sobre todo, gestionar los retornos a corto, medio y largo plazo. Si no ofrezco nada de resultados, la presión sobre el proyecto será demasiado grande. Por eso empiezo por el sencillo. A nivel de método, metodologías comunes, herramientas uniformes, esta idea del Delta Force, ¿vale? Trabajar muy bien la parte del código. Igual hay que dedicar más tiempo, pero al final eso es más barato. Creedme, es como construir una casa muy rápido o hacerlo lentamente, pero bien. Y finalmente, la interacción y los datos. Nunca empecéis un proyecto si no tenéis acceso a los datos y nunca empecéis un proyecto si no habéis pensado de una mínima manera cómo vais a interaccionar con la solución o los usuarios o no habéis hablado con los usuarios. Y dicho esto, le paso la palabra a Xavi, que ha formado a bastantes profesionales de datos y os puede comentar un poco. Sabemos cómo tenemos que hacer el proyecto, qué tenemos que tener en cuenta antes de empezar y un poco ahora, pues bueno, ¿quién tiene que hacer esto? Vale, yo entiendo que voy mirando el chat, es que cuando estaba hablando no podía seguir. Si se va siguiendo, entiendo, ¿eh? Veo que hay bastante gente también. Entonces, id poniendo las preguntas que queráis, las responderemos ahora cuando acabe Xavi. Serán 10 minutitos más. O alguno más. Buenas tardes a todos, que antes no me han presentado. Yo soy Xavier Clotet, o sea, Ula me ha presentado a mí mismo, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de las personas que hay detrás de estos proyectos. Sabemos qué es un proyecto de datos, sabemos
cómo se deben hacer y cómo no se deben hacer. Ahora vamos a ver un poco a quién o qué perfiles o qué tipo de personas necesitamos detrás de este tipo de proyectos. Antes, un pequeño paréntesis para aterrar un poco el concepto de ciencia de datos. Ciencia de datos hoy en día es un poco un cajón desastre, ¿no? Cualquier persona que haga alguna cosa con análisis, de predicciones, cualquier cosa con datos, estoy haciendo data science. Vale, si todo el mundo está haciendo data science, quizá nada es data science. Por eso a nosotros nos gusta centrarnos no en el nombre, sino en qué se hace con los datos. Primer paréntesis. Después, ¿cómo se llega a data science? Hay varios caminos, muchos de hecho, pero típicamente se separan en estos tres que vemos aquí. Son gente que viene de la ingeniería informática, computer scientist, gente que viene más con un perfil analista de negocio, más perfil típico que ya existía, o la gente que viene del lado científico, matemáticos, físicos, etc. Como se puede llegar aquí desde tantos caminos distintos y como está de moda, se han creado un montón de posiciones posibles para este tipo de perfiles en las empresas, desde el jefe, el Chief Data Officer, hasta los data, lo que sea, en función de cuál sea la parte de los data science que controla o que domina más o que está desarrollando más el trabajo en el momento. Data engineer, pues normalmente vienen de la parte de IT, son los que controlan más la parte de infraestructura, que el dato esté correcto, que sea accesible fácilmente, que los algoritmos vayan rápido. Los data scientists vienen más de la parte científica, como ya indica su nombre, y hace más la parte analítica, modelado, etc. Los translators, pues de negocio. Aquí la parte importante es que una vez estás trabajando con datos, puedes empezar como data scientist si quieres, pero si la empresa hay una necesidad de atacar mejor los problemas de infraestructura, te vas a ir especializando y te puedes considerar data engineer si has trabajado suficiente. Y lo mismo con el resto de roles. Estos roles no son fijos, son mutables y mutarán seguro en el tiempo. Otra cosa importante es, si estáis buscando crear un equipo de datos, por ejemplo, no tenéis que ir a mirar a la competencia, a ver qué tienen estos, tienen el CDO, el Data Warden, el Scientist y el Translator. Seguramente no los necesitáis. O sea, para saber qué perfiles necesitáis, tenéis que mirar dentro de vuestra empresa qué departamentos tenéis, qué estructura tenéis y buscar el perfil adecuado. Una forma de la que no se puede hacer, que nos gusta antes de entrar un poco más en detalle, es este ejemplo. Esto es un tweet de Sebastián Ramírez, un developer, que estaba buscando trabajo, encontró una oferta donde pedían 4 años de experiencia para una herramienta, se llama FastAPI, y resulta que esta herramienta la había creado él y solo tenía 1 año y medio de antigüedad. O sea, nos estamos volviendo un poco locos quizá en cómo hacemos las ofertas de empleo para este tipo de posiciones. Se centran a menudo en el nombre, una herramienta, una tecnología específica, sin centrarnos en lo que nosotros creemos que son importantes, que es los skills que tiene que tener esta persona. ¿Y cuáles son estos skills? Y ahora ya vamos un poco más en detalle. ¿Cuáles son los skills de Data Scientist en general? Puede ser ingeniero, lo que sea. La persona que trabaja con datos. Tiene que saber un poco de todo. Tiene que ser un poco inspector gadget. Tiene que saber de programación. Tiene que saber tratar con grandes cantidades de datos, aunque normalmente tratamos con small data. Tiene que tener conocimientos matemáticos, especialmente estadística, y tiene que ser capaz de modelizar, pasar de un problema real a un modelado matemático, ya sea con herramientas de inteligencia artificial o otras que se le puedan ocurrir. Después entraremos un poco más en detalle en estas skills. Ahora hablamos primero un poco de quiénes son estos, o cuál es el perfil típico de Data Scientist, o al menos lo que nos hemos encontrado
en Drivia, por ejemplo, contratando y formando la gente que tenemos o lo que hemos visto por el mundo. Normalmente los data scientists son personas creativas, curiosas y que aprenden rápido. Y esto es muy importante, como veremos un poco más adelante, aparte de aprender rápido. También, típicamente, son personas más o menos tímidas y humildes. Todos nos hemos encontrado el data scientist sabiendo que sabe todo, te va a explicar hasta tu trabajo cómo lo tienes que hacer. Bueno, nosotros a priori los descartamos en nuestros procesos de selección porque normalmente una persona humilde refleja inteligencia, o sea, es consciente que el mundo algorítmico es gigante y que sabe pues una parte y de aquella parte quizás sabe mucho y te lo explica, pero es consciente que hay mucho más allá. ¿Qué motiva a estas personas? Típicamente les gustan los retos, que le plantees un problema y que piense cómo resolverlo de la forma más eficiente, más elegante normalmente, etc. ¿Qué pasa? Cuando se ha resuelto el reto, se aburre. O sea, lo de quedarse con un solo problema siempre, una vez ya está resuelto, pues no es lo suyo. Y esto acostumbra a dificultar la contratación de este tipo de personas en empresas quizá más de un producto concreto. Si siempre estás trabajando con los mismos datos para el mismo tipo de problema, pues se cansan y se van a otra empresa. ¿Cómo se traduce todo esto a la hora de trabajar? Pues en general les encanta automatizar cosas, ¿no? Se plantea un reto, un problema, empiezan a trabajar, lo solucionan. Problema, que no son muy buenas priorizando los objetivos del proyecto. Entran en un problema, descubren una forma que quizás sea más bella de solucionarlo, que quizás sea un problema algorítmico mucho más interesante o mucho más interesante técnicamente, pues se centran allí hasta que lo solucionan, cuando en realidad quizá lo que se debe hacer es solucionar primera versión, como ha dicho Lagué, hagamos la primera iteración, que se entreguen unos resultados, se evalúan con negocio o con el departamento que sea, y a partir de ahí se va iterando. Se tiene que guiar un poco en cómo afrontar los problemas. Para entrar un poco más en detalle en qué skills deberían tener, empezamos por los técnicos. Nosotros buscamos siempre estas 4 patas, no que tengan que tenerlas todas, pero que sí que está bien que tengan la mayoría al menos, y la que seguro que se tienen que tener es saber programar. Da igual en qué lenguaje, nosotros nos gustan unos, a otros. Lo importante es que si sabes programar bien en un lenguaje, te será muy fácil aprender otro de nuevo. Lo que decíamos, son gente que saben aprender y aprenden muy rápido. Es clave poder programar porque como tratamos con datos, no podemos hacer manualmente, tenemos que acceder a ellos programáticamente. También deberían tener algunos conocimientos básicos de bases de datos. Saber qué tipos existen, cómo se accede a ellos, cuáles son mejores para qué tipos de problemas. Un poco de computación en la nube. Actualmente tenemos muchos datos, tenemos que poder calcular y trabajar con ellos. Típicamente en nuestros ordenadores personales no podemos, se trabaja en la nube. Y finalmente, una cosa relacionada con lo que nos comentaba Ula también, es que todo esto no sirve para nada si no acaba implementado en algún sitio y el usuario final puede jugar con él. O sea, tiene que saber alguna cosa de despliegues. En cualquier caso, lo importante, como he dicho, es que conozca las bases, que existan estas 4 patas y que sea capaz de adaptarse. Nosotros, como empresa, si contratamos a un data scientist y vemos que tiene estas bases y que es capaz de adaptarse, pues ya le formaremos en las técnicas o tecnologías específicas que vamos a utilizar. O sea, esto es responsabilidad de la empresa. Skills analíticos. Aquí hay un montón de algoritmos básicos. ¿Qué queremos decir aquí? Los proyectos de datos son únicos. Cada proyecto es distinto por la tecnología que se tiene que utilizar, por los datos que hay, por el objetivo de negocio concreto. ¿Sí? Aquí la parte importante analítica es que tú puedas coger estas premisas que tienes, ponerte enfrente de una pizarra en blanco y solucionar el problema.
Para esto se pueden utilizar pues, cualquier de estos algoritmos que vemos aquí o de los que han aparecido entre que se hizo esta slide y los que hay hoy en día, etc. Lo importante es ser capaz de buscar el mejor algoritmo para este problema, con estos datos para este cliente y adaptarlo como sea necesario. Conocimientos matemáticos, por tanto, se necesitan para poder adaptar los algoritmos, capacidad analítica, descubrir cuál es el problema concreto y ser capaz de plasmarlo en matemáticas, y básicamente lo podemos resumir en que sea una persona creativa capaz de aplicar esta creatividad a la resolución del problema. Todo esto me imagino que ya es un poco lo que os esperabais, y aquí está la otra pata también importante de skills, los soft skills, los skills blandos, que son deseables en un data scientist. Importante remarcar que estos skills blandos se pueden aprender, los analíticos quizá no tanto, necesitas bastante más training, y los skills técnicos, si ya tienes una base, también se pueden aprender. Skills blandos. A ver, sí, pueden ser un poco frikis o no, depende, pero básicamente su trabajo acabará siendo tratar con gente, ya sea internamente, con el resto del equipo, o externamente, porque nosotros siempre recomendamos que la persona que está trabajando con los datos, que consigue los plots fantásticos que se van a mostrar al final, sea la misma persona que lo explica, o dentro del departamento o en casa del cliente. O sea, va a necesitar tratar con gente y para eso pues tiene que tener un mínimo de skills de comunicación. Ser capaz de preparar unas diapositivas más o menos bonitas o aceptablemente bonitas, que sean leíbles, etcétera, y ser capaz de explicar su mensaje con concisión si es necesario, pero especialmente que sea preciso y adaptado al público. Si hablamos con IT, pues tendremos que bajar a mucho detalle con la parte de infraestructura, pero si hablamos con negocio, vamos a hablar de los KPIs, de los resultados obtenidos. Y ya está. Esto se puede aprender y lo vamos aprendiendo cada día. O sea que es una cosa que tenemos que hacer factible dentro de nuestra empresa, que la gente nueva que entre se empape de esta forma de trabajar, incluyendo la presentación de resultados. Hemos hablado de muchas cosas que deberían tener los data scientists, pero como los unicornios, pues no existen las personas que lo tienen todo, o al menos si existen creo que no lo podremos encontrar, al menos no desde aquí. Por eso, lo que proponemos nosotros es centrarse en el entorno. Se tiene que conseguir crear un entorno de trabajo para esta gente que motive, con los perfiles necesarios que se complementen, con retos interesantes para trabajar y buena interacción entre ellos. En cuanto a buscar una persona concreta, lo que hemos dicho, buscar las capacidades, no herramientas concretas. Las herramientas de hoy, en 5 años, seguramente no existirán. Pero si esta persona es capaz de adaptarse, tiene que estar en nuestro equipo. Resumiendo un poco, para conseguir un buen equipo, tienes que proponer un buen proyecto y proveer de un entorno adecuado de desarrollo. Pero también tenemos que tener en cuenta que quizá no necesitamos un equipo de data scientists in-house. Como ha dicho Ulagué, la ciencia de datos no es barata por muchos motivos. Se tiene que evaluar. Quizá con un perfil más de management de este tipo de proyectos y subcontratar la parte del proyecto en sí ya nos basta. Quizás no, se tiene que evaluar. Para cerrar esta parte de las personas, nos gusta utilizar esta frase atribuida a Picasso, aunque no hay ningún documento que lo verifique, que dice que los ordenadores son inútiles, solo nos dan respuestas. O sea, lo importante aquí es quién está detrás del teclado. Quién es la persona que entiende el problema que existe en el negocio, lo traduce a un algoritmo, a un código, a alguna cosa
que es capaz de tratar unos datos y dar los resultados deseados. Y con esto ya cerramos. Espera, Xavi, sigue tú proyectando y Vale. hago yo las conclusiones. Nada, muy rápidamente, veo que estáis todos los que hemos empezado, solo se ha caído uno o una, o sea que muy bien. Rápidamente para que os quedéis con la idea y luego hemos dicho que haríamos una horita, llevamos 56 minutos, pero nos quedamos 10 minutos más para las preguntas que seguro que tenéis y que creo que es lo más valioso para nosotros y también para el resto del público. Entonces, para cerrar, primera cosa, ¿qué es la ciencia de datos? Más que qué es, ¿qué no es? No es un fin, es una herramienta. Hay empresas que la necesitan y empresas que no. No lo hagáis por hacerlo, no os gastéis dinero por gastarlo. Buscad cosas que tenéis que hacer y resolverlas. Siguiente punto. No sustituye a nadie, no vais a... O sea, hace la vida más fácil a la gente, más rápido, pero una persona siempre será capaz de hacer las cosas que hace un ordenador mucho mejor. Lo que pasa es que las hace mucho más lento, ¿vale? Y os tenéis que quedar con esta idea, escalabilidad. La potencia de la inteligencia artificial y de los ordenadores en general es hacer las cosas más rápido. Mejor que una persona difícilmente lo van a hacer, ¿vale? Una persona identifica perros en una foto mejor que un ordenador, pero un ordenador hace millones de imágenes en muy poco tiempo. Y la última cosa que os tenéis que quedar es que esto tiene rendimientos crecientes. La curva de entrada es alta, pero si apuestas fuerte, al final los resultados vienen. Y la demostración es que, pues lo que os he dicho, Google, Facebook, Amazon y muchas más, ¿vale? Más cosas. ¿Qué queremos hacer? Identificar la pirámide. Cuanto más arriba, más potente el proyecto. Cuanto más potente, más fácil contratar a gente para hacerlo y más fácil que te ayuden dentro de la empresa. La idea es proyecto de infraestructura de datos, proyecto de exploración de datos, proyecto de predicción o proyecto de modelización de entender, ¿vale? Tener claro dónde está. Si están las dos de arriba, necesitas este tema de la ciencia de datos. Si estás más abajo, igual no. Con un BI vas que te tiras, ¿vale? Más cosas. ¿Estamos preparados, sí o no? Estos dos ejes, digitalización. Sin datos no se puede hacer nada. Sin estructuras digitales no se puede hacer nada. Con las estructuras digitales puedo hacer cosas, pero si además las tengo ordenadas y bien puestas, mejor. Y si tengo un sitio donde volcar los resultados de mis algoritmos, mucho mejor. Pero no olvidéis el segundo eje, automatización. ¿Vale la pena o no vale la pena hacerlo? ¿Cuántos clientes tengo? ¿Cuántas referencias? ¿Cuántos empleados? ¿Qué tareas son muy repetitivas? Esas son las tareas killer, ¿vale? Más cosas. Checklist básico antes de empezar. Proyecto quiere decir recursos, equipo, inicio, final, recursos, cómo lo vamos a evaluar, qué expectativas tiene el que está poniendo el dinero. Segunda cosa, innovación, necesidad que no esté resuelta, no reinventemos la rueda. Una tarea, como os he insistido mucho, que sea escalable y siempre pensando en producto final. No empecéis un proyecto pensando, no, esto es una prueba de concepto. Bueno, sí, es una prueba de concepto, pero lo que queremos aquí es cambiar el mundo. Porque si no somos ambiciosos, pues acaban en nada los proyectos, ¿vale? Y que encaje en la empresa. Los datos no son datos solo, son datos en contexto, documentados, de calidad y accesibles. Y finalmente, si tengo infraestructura, pues mucho mejor. Si tengo infraestructuras cloud o tengo un departamento de sistemas, tiene que estar en el proyecto, tiene que estar en el ajo, porque si no, va a fracasar. ¿Vale? Más ideas. Lo que os he dicho antes. Comunicación directa, franca, sin palabras raras. ¿Vale? Meter gente en tu equipo, convencerlos. ¿Y a qué gente? Especialmente los más afectados. Apuntar a una necesidad básica a unos usuarios en un momento en el tiempo adecuado. Management, gestionar expectativas, dar resultados durante todo el ciclo del proyecto. Al principio lo fácil y cada vez lo vamos complicando. Abrazar el cambio, no hacer waterfall planning, no hacer deadlines. Los deadlines no son buenos, lo que son buenos son los ciclos de trabajo. Y lo que es importante es saber cuánto nos queremos gastar en tiempo, abasto, calidad y equipo. Ejecución. Poner las bases, trabajar los procesos, hacer que el trabajo de la gente sea acumulativo, tener documentación interna, una wiki, documentar, yo qué sé, el desarrollo de los programas, las reuniones, agendas, etcétera. Aplicad el principio del autobús. ¿Qué pasa si me atropellan? ¿El proyecto se cae o no se cae? Si la respuesta es que no se cae, estoy haciendo las cosas bien. También en temas técnicos, lo que decía Xavi, formata a vuestra gente para que programen bien, para que hagan un trabajo de albañilería bien hecho. Un programa mal hecho es como una casa mal construida que al cabo de pocos años hay que tirarla y es muy caro hacerlo. Es lo que se llama la deuda técnica. Finalmente, integrar datos de calidad, pero no muchos, sino los necesarios. Tener muchos datos es caro. Segunda cosa, interficie. No empecéis un proyecto sin tener acceso a datos y sin saber cómo los vais a interaccionar con los usuarios, los resultados.
¿vale? Esto es el do's and don'ts en un minuto, ¿vale? Acabando, profesional de datos, viene de muchos ámbitos distintos, pero debería tocar 4 temas. No tiene por qué saber de todos, pero tú tienes que estar dispuesto a enseñárselo, porque nadie viene aprendido de casa. Lo importante es la capacidad de aprendizaje. Temas de programar, en cualquier lenguaje me vale. Temas de datos, qué es una base de datos, un big, small, qué tipos existen. Estadística, qué es una media, desviación estándar, desviaciones de probabilidad, etcétera. Y lo que ha dicho Xavi, lo más importante, creatividad aplicada. Ser capaz de coger una hoja en blanco, le pones un problema y es capaz de hacerlo en cajitas pequeñas para irlo resolviendo. ¿Vale? Lo más importante, y lo que os decía, estás dispuesto a ayudar a estas personas. El orden de prioridades, si tengo un buen entorno y ficho a alguien con capacidad de aprender, esta persona podrá adquirir conocimiento rápido que se van y al final podrá usar las herramientas que yo use. No os centréis en al revés, en herramientas. Centraos en la capacidad de aprender y lo que llevan de casa. Tened en cuenta que el negocio es más fácil de aprender que la parte analítica, que es muy difícil, y que la parte de programación se puede aprender también con trabajo mejor que la parte analítica. La parte analítica viene un poco de casa. No es del todo cierto, se puede aprender, pero en unos tiempos mucho más largos. ¿Vale? Y ya cerrando, justo has hecho en punto, cosas que no os hemos dicho, pero que también son muy importantes. Primero, no por tener muchos datos, fichar la estrella del mundo de ciencia de datos y meter mucho dinero, tengo una estrategia de datos. Una estrategia de datos tiene muchas más patas. Esto tiene valor para el negocio, no lo tiene, etcétera. Segundo, siempre, siempre, siempre hay que hacer formación interna a todo el mundo. Las mejores ideas de ciencia de datos nunca vienen de los data scientists, vienen de la gente que está en el negocio. Nosotros hacemos un montón de talleres de formación que al final a la gente se le ocurren cosas, es que mira, si hiciéramos esto, yo no sé cómo se hace, pero si resolvemos esto, ahí es un pain point de la empresa. Formación, formación, formación. Y formación implica no utilizar buzzwords y hacer que la gente se sienta bien, hablarle en su lenguaje, ¿vale? Finalmente, nosotros apostamos por el código abierto. ¿Por qué? Por temas legales de la GDPR, pero también para no depender de soluciones cerradas, ¿vale? Las bases de datos tienen que ser interoperables, los sistemas tienen que ser sustituibles, interoperables entre sí, ¿vale? Y para acabar, y último punto, ya estoy, se transforma la gente enseñándole que las cosas funcionan, no con nombres. No por hacer deep learning la gente va a creer en el deep learning. Lo que la gente va a creer es si tú le ayudas a detectar, por ejemplo, lenguaje obsceno en un texto. Entonces, poco a poco transformar la empresa, porque así os va a ser mucho más fácil acelerar la innovación, que es de lo que se trata esto. Y con esto ya estoy, os doy las gracias, os hemos pegado una buena chapa de 1 hora, pero espero que os haya gustado, ¿vale? Tenéis nuestros mails aquí, os podéis poner en contacto con nosotros si tenéis preguntas y es lo que digo, nos quedaremos 10 minutitos, si en el chat queréis preguntar, adelante, si no hay preguntas pues lo cerraremos. Pero un poco así, bueno, la idea es transmitiros no los conocimientos técnicos que están en el otro webinar que hicimos, que está en el canal, sino los conocimientos más de negocio o del encaje, que son igualmente importantes. Entonces, os doy las gracias y nada, a ver si os animáis a preguntar. Vale, preguntaban si se puede compartir la presentación, os comentamos que la colgaremos en el perfil. Y había una pregunta antes muy técnica de programación que hacía Omar. Hola Omar, ¿qué tal? Preguntaba, es que esto es muy técnico, igual mío si hay otras preguntas, si no las respondemos después. Comentan por aquí que lo más difícil es hablar con el cliente. Sí, de hecho, nosotros tenemos talleres propios que hemos desarrollado para agilizar esta comunicación. Lo más difícil siempre es, las empresas, es saber lo que quieren hacer. Eso es lo más difícil, ¿vale? También me preguntan sobre el webinar. Si vais a YouTube y buscáis Drivia Data Research, tenemos un canal de YouTube y ahí está el otro webinar. Y si nos buscáis en Internet, también hay vídeos por ejemplo, la semana que viene participamos en el Big Data Congress aquí en Barcelona y también os podréis ver allí. Venga, más preguntas. Xavi, puedes estar tú con las preguntas que acaba de llegar mi hijo y...
Sí, como comentar, en relación al tema con el cliente, sí, también se va aprendiendo más o menos con el tiempo a cómo se hacen las preguntas para que te respondan lo que necesitas saber tú como científico de datos para atacar el problema. Sí, se va aprendiendo con el tiempo. Lo difícil no es hablar con el cliente, sino esto, sacar la información que necesitas. Para esto, al inicio de los proyectos, nosotros hacemos unos talleres, que he comentado un poco Ulagué, donde se atacan, les llamamos talleres de Inception, donde intentamos definir muy claramente qué problema tienen para poder estimar, al menos, cómo vamos a resolver este problema. Se preguntan cosas desde esto, qué se prioriza, si el coste, el tiempo, el abasto del proyecto o lo bien que haga las predicciones, en caso de hacer predicciones. Se atacan los temas de implementación final, se tratan los temas de cómo el usuario final va a utilizar esta herramienta, etc. O sea, sí, lo importante es cómo se hacen las preguntas. ¿Cuánto dura un proyecto más o menos? Sí, yo añadiría que hay un libro que nos inspiró bastante. El Agile Method se llama el Agile Warrior y hay una parte que habla de los Inception, que es las preguntas a hacer antes de empezar un proyecto. En datos es un poco diferente, pero es una buena inspiración para buscar. De Agile Warrior se llama. Agile Samurai creo que se llama. También preguntan, bueno, estaba Xavi con la pregunta. ¿Cuánto dura un proyecto? ¿Xavi? Pues depende, como siempre. Pero a ver, típicamente, o sea, con la experiencia vas aprendiendo qué es lo que es más probable que te encuentres en una empresa que te contacta por primera vez. Y hemos visto que para hacer, por ejemplo, una prueba de concepto, si es la primera vez que hablas con esta empresa o la primera vez que te encuentras con estos datos, con un mes y medio, una cosa así. Nosotros trabajamos por sprints, que son paquetes de 2 semanas de trabajo, y acostumbran a ser unas 3. Una de exploración, después unas más de desarrollo del algoritmo y la tercera para cerrar un poco el tema. Esto es una prueba de concepto. Después, para implementarlo, también depende mucho, puede ir desde un mes a lo que sea, 2 meses y medio, una cosa así. O sea, típicamente, sí, no sé. Es importante no eternizar. Nosotros tenemos la práctica de cada 5 sprints, que son 2 meses y medio, hacemos una sesión de recap para hacer un reset o mirar cómo estamos yendo. Porque siempre saltan muchas preguntas, pero es importante cerrar bien las cosas. Porque muchas veces la gente abre 1000 cajas antes de cerrar las que tiene abiertas. Y eso es importante para nosotros. Nos preguntan por los talleres de introducción de la ciencia de datos. Esto lo mejor es que nos mandéis un mail y os comentamos los servicios que tenemos, pero son talleres que duran más o menos medio día y hacemos este trabajo de ver qué problemas hay, formación, cómo funciona la ciencia de datos, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, os invito a visitar la web y si no, a mandaros un mail a info@drivia.com y lo comentamos. ¿Qué más? A ver. ¿Alguna estrategia para monetizar datos? Bueno, pues es lo que os comentaba. Lo importante no es olvidar los datos, es qué es lo que yo quiero hacer. Buscar una necesidad real, pues yo qué sé, si yo tengo un dataset muy bueno y la gente lo necesita, pues lo puedo monetizar. Pero lo importante es la necesidad, es hablar con el end user, ¿sabes? Entonces, no puedo evaluar mucho más que esto. ¿Qué más, Xavi? ¿Qué nos preguntan? A ver, un momento. Vale. Digo, Albert Caralto, digo, ¿usáis la metodología Agile si intentamos llegar a MVP lo más rápido posible? Sí. Sí, sí. Entonces dice, ¿hacéis el deployment antes o hacéis algún tipo de prueba? Típicamente quieres empezar a llegar a un prototipo, aunque no sea en producción, pero típicamente trabajamos en 3 entornos. Dev, que no es en producción, haces un prototipo sencillo que lo puedes enseñar en tu ordenador para que te empiecen a dar feedback. Cuando la cosa está clara, pasas a pre o staging, que es un entorno igual donde se va a suceder la producción para hacer las pruebas a gran escala y cuando está todo bien, lo pasas a producción. Trabajamos en 3 entornos, ¿vale? ¿Qué más? A ver. Temas de formación comentan. Venga, Xavi, te toca a ti.
Dani comenta que es graduado en física y que ha realizado un bootcamp de Data Science. Consejos. Hay varias opciones online, desde los cursos estos de universidades varias de Estados Unidos con sus MOOC que se pueden centrar en aspectos concretos que te interesen. Básicamente tienen que ser cosas que te interesen a aprender. Porque, como hemos dicho, después cuando vayas a trabajar en una empresa, pues los problemas serán los que sean. Seguramente no tendrán nada que ver con nada que hayas hecho antes ni con nada que vas a hacer después. O sea, aprender de lo que te apetezca más. No sé, a ver si tenemos alguna otra Sí, recomendación. no, yo añadiría que los bootcamps, bueno, hay de calidad diversa, pero lo importante es aprender las bases, yo creo, lo más importante. Entonces, usar los algoritmos, todo el mundo puede usarlos, pero entenderlos, poderlos modificar, que es un problema de optimización, etcétera, es lo que te va a diferenciar. También preguntaban si ingenieros industriales. Sí, también. Pero lo que digo, o lo que dice Xavi es, está muy bien que hagáis bootcamps y que hagáis MOOCs y que hagáis cursos de Coursera y tal, pero luego tenéis que hacer proyectos propios, ¿vale? Y luego os tenéis que leer papers. Y luego hay que saber lo que es una gaussiana y lo que es una distribución de probabilidad y no tener miedo a hacer matemáticas. Nosotros esto lo valoramos mucho. Creemos que es importante. Pero también hay que saber programar, claro que sí. Pero lo que os hemos dicho, hay muchos puntos a cubrir, no, nunca os vais a cubrir todos, pero al menos saber un poco de cada uno y ser muy humildes y decir, yo de esto sé y de esto no sé, pero aunque no sepa, lo puedo aprender. Y nos da tiempo de una pregunta más y cerraremos. A ver, yo creo que lo hemos resuelto todo. Vale. Pues nada, ha enviado un Nos mensaje. preguntan, sí. Bueno, ¿Qué la de pregunta? Omar, pues con... Sí, la técnica. Vale. Pero también hay otra de Lituan sobre lenguajes. Es un poco relacionado en realidad. Si Python, si R... Omar Vale, pues con esta pregunta por cerramos. Atacamos las dos, pero yo no sé cuál, no la veo la pregunta, perdona. Xavi, dale tú o léemela. No, básicamente pregunta por lenguajes para trabajar en Data Science. Nosotros, Vale. como habéis visto, si lo habéis reconocido, trabajamos en Python por varios motivos, porque tiene una comunidad detrás impresionante, porque hay una comunidad específica de Data Science que trabaja un montón en paquetes y en implementar los últimos algoritmos de papers en código bien escrito, y también porque permite no solo la parte de análisis y de estudio de los datos, sino que también tiene la parte que permite implementación. Nosotros implementamos soluciones 100% Python, porque es código suficientemente robusto y pensado para producción, mientras que R es más quizá por la parte de exploración, de análisis, de mostrar resultados bonitos y bien hechos, pero después pasarlo a producción tiene otros costes. Hay empresas grandes que lo hacen también, pero no está tan Sí, pensado. también hacemos proyectos en R y a veces hacemos simulaciones en C, pero lo que ha dicho Xavi no podría estar más de acuerdo. O sea, nosotros es el lenguaje más flexible, ¿vale? También eso tiene un riesgo, que es que hacer cosas mal en Python es mucho más fácil que hacerlas mal en otro idioma. Pero nosotros nos hemos dotado de las herramientas, pues por ejemplo, nuestras APIs están en Python, levantamos y bajamos máquinas en Python, el gestor de tareas está en Python. ¿Es mejor o peor? No os digo que sea mejor ni peor, pero es uno que tiene lo que ha dicho, una comunidad y muchos paquetes y que realmente es fácil encontrar recursos. Y preguntaban, pero bueno, es lo que digo, también vamos a bajo nivel. Preguntaban sobre programación funcional contra programación de objetos. Creo que es una pregunta bastante técnica, pero para resolverlo rápidamente, si tú tienes que usar, y es muy rápido esto, si vas a usar estructuras de datos, perdón, estructuras que necesitan datos que están constantemente fijos, tiene sentido usar objetos y clases. Si simplemente vas a usar, yo qué sé, métodos de una API para resolver cosas iterativamente que no tienen que tener memoria, entonces iría por un tema funcional. Lo he hecho muy sencillo porque es mucho más complejo. Si quieres lo podemos hablar en otro momento. Es que a Omar lo conozco, por eso digo, pero los tiros irían un poco por aquí, ¿vale? Y ya está.
con esto, pues nada, daros las gracias, insistir que si tenéis dudas o lo que sea, os mandáis un correo. Si queréis saber en qué grado del cuadrante estáis, también tenemos un formulario que podéis llenar, que lo colgaremos en LinkedIn, para que os diga más o menos un assessment gratuito de en qué punto estáis, ¿vale? De vuestra empresa, que os permita también evaluar las potencialidades de proyectos de datos que hay y animaros eso, a tiraros esto de la ciencia de datos, con o sin nosotros. Nosotros estamos encantados que cuanto más gente lo haga, mejor, y evidentemente si se lo hacen con nosotros, pues mucho mejor. Daros las gracias, buenas noches, y pues nos vemos aquí o en LinkedIn o en nuestra web o donde sea. Muchas gracias.